Mutilación genital femenina o ablación es una práctica realizada por varias culturas en varias partes del mundo. Esta práctica se ha extendido desde África hacia algunas regiones de Europa, Australia, Canadá, Estados Unidos y Colombia, convirtiéndose en un problema de interés mundial. Esta práctica es realizada por creencias, como lo es el control del deseo sexual, además como método de iniciación por la cual se pasa de ser niños a adultas maduras. Además, da respeto ante su familia, amigos y una fortaleza espiritual. Otro de los propósitos de la ablación es disminuir la suciedad que los órganos genitales femeninos puedan tener, pues en sus creencias se supone que este órgano urogenital es antiséptico y de gran suciedad. Además, se piensa que aumenta la fertilidad y permite tener un parto seguro. Sin embargo, este procedimiento es antihigiénico, pues para poder realizarlo se tiene como instrumento quirúrgico una cuchilla de afeitar o un pedazo afilado de vidrio. Por lo tanto, esto hace más susceptible la adquisición de una infección. Además, al no implementar la anestesia en este procedimiento, se genera tanto dolor que ocasiona el desmayo en algunas niñas, aparte de las hemorragias tan severas que ésta puede causar, y colapso neurogénico inducido por el inmenso dolor. Este procedimiento se puede dividir en 4 tipos principales, los cuales son clitoridectomía, escisión, infibulación y otros que dependan del nivel de compromiso. La clitoridectomía es la resección total o parcial del clítoris y en ocasiones solo el prepucio. La incisión, aparte de retirar el clítoris, también se ven comprometidos los labios menores y en ocasiones también los labios mayores. La infibulación ya interviene en el estrechamiento de la apertura vaginal. Sin embargo, en ocasiones se retira el clítoris y reposiciona los labios mayores o menores. Los otros se caracterizan por realizar daño con fines no médicos como la incisión, perforación, raspado o cauterización del sistema urogenital. ¿Considera la realización de este procedimiento una violación a los derechos de los niños? Pues principalmente se realiza en niñas de 4 a 14 años de edad y en algunos lugares hasta menos de un año, por lo cual esta tendencia no es bien aceptada por la mayoría de los ciudadanos ni de algunos integrantes de estas culturas. Este tipo de intervención es tan inhumano que en ocasiones las niñas, para no ser sometidas a ese inmenso dolor, tienen que escaparse de su asentamiento y resguardarse en lugares de protección. Por lo tanto, la sociedad y grupos de ayuda luchan por los derechos de estas niñas, pues según la UNICEF se cree que se están vulnerando ciertos derechos como el derecho a la igualdad de oportunidades, a la salud, a la lucha contra la violencia, el daño, el maltrato, la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante, el derecho a la protección frente a prácticas tradicionales peligrosas y el derecho a decidir acerca de la propia reproducción. Otro punto por el cual la realización de este procedimiento es peligroso es el riesgo o incremento de contraer o generar una infección o enfermedad, pues además de la infección que se puede generar en el tracto urinario, la falta de higiene puede ocasionar el contagio de VIH u hepatitis, además del riesgo de ocasionar infertilidad y riesgo durante y después del embarazo. Por lo tanto, la OMS refiere que la circuncisión femenina u ablación no aporta ningún beneficio, antes por lo contrario, solo genera daño hasta llegar al punto de ocasionar la muerte. Por lo tanto, la OMS ha implementado ciertos planes de acción y desarrollo para eliminar las prácticas de mutilación genital femenina, centrándose en el sector de la salud para la elaboración de materiales formativos, políticas y documentos los cuales sirvan para ayudar a mujeres y niñas que se han realizado estos procedimientos y que éstas puedan ayudar al plan de acción incentivándolas a crear conciencia del riesgo que consigo trae esta intervención en las niñas de sus asentamientos. Además, la Asamblea Mundial de la Salud, por medio de la resolución WHA 61.16, busca la eliminación de estas prácticas incentivando una acción
concentrada de sectores de educación, salud, justicia, finanzas para la colaboración en este plan de acción y consigo erradicar por completo estas prácticas inhumanas. La desigualdad entre los sexos ha inspirado un largo inventario de formas de violencia a lo largo de la historia de la humanidad. La mutilación genital femenina, como manifestación extrema de desprecio al cuerpo de la mujer y a lo que éste representa, ejemplifica como ninguna otra la más vergonzosa negación de la vida. Las evidencias halladas en los restos de momias egipcias acreditan la práctica de la mutilación genital ya en el segundo milenio a.C., lo cual induce a dudar de su origen religioso, tan popularmente admitido, dado el escenario politeísta al que apuntan las primeras huellas, y a sospechar que más bien esta tradición humillante fue pasando de mano en mano, de cultura en cultura y a través de variadas geografías, revelando la universal e histórica conveniencia de esta tiranía sexual. Coméntanos entonces. Bueno, pues muy buenas tardes. Entonces, pues quería como entablar una conversación de la cual podamos debatir de una mejor forma los aspectos bioéticos, de la cual se habla de la mutilación genital femenina o ablación, siendo esta como comparada con las intervenciones quirúrgicas realizadas por los cirujanos. Listo, entonces Sergio nos estaba mencionando que había estado como en una propuesta de presentar factores negativos de lo que se ha llamado mutilación genital. Nosotros le decíamos que desde la bioética, más con un enfoque como de bueno y malo, este tipo de problemas lo que amerita es un abordaje por su complejidad de niveles y aclarar un poquito esa parte como hemos hecho aquí, es decir, hay elementos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, políticos, legales, todos como involucrados en esta temática, y lo que la bioética hace es más bien como tratar de comprender esa complejidad y evitar la reducción a un solo punto de vista, ¿sí? Que generalmente cuando uno lo toma desde un solo punto de vista no comprende lo que está pasando. Evitar la reducción y la generalización, es decir, como la estandarización de una idea, de un valor, sino que tiene que trabajarlo situado en cada condición, en cada acontecimiento, en cada cultura, en cada persona. A raíz de que Sergio nos invitó a esta conversación, pues eso hemos estado mirando algunos textos y también queremos como compartir con todos algunas lecturas que hemos hecho, aunque sí es una temática que en su momento revisamos durante el estudio de bioética. Un primer abordaje, por ejemplo, nos exige como mirar qué es el concepto de mutilación genital femenina y que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el abordaje que hace es que lo encuadra dentro de la violencia de género. Entonces, obviamente, uno tendría que diferenciar, por ejemplo, el tipo de prácticas, ¿no? Donde se diferencia como si solamente se hace la tiroidectomía, si se hace la decisión, la infibulación, o qué es lo que el procedimiento que está en juego. Y como decía Daniel ahorita, hay que situarlo. Ya estamos hablando de los Embera, entonces los Embera, cuáles Embera, desde dónde y qué prácticas hacen los Embera chamíes, a diferencia de pronto de otras comunidades. Está en juego fuertemente ahí como la comunicación entre culturas. ¿Cómo hacen dos culturas, dos historias para comunicarse y cómo la una llama, a qué nombre le da a los procedimientos que realiza la otra? Y cuando hay como una injerencia de una cultura en la otra y cómo lo hace. Esa es una pregunta bioética, ¿sí? O cómo se comunican dos culturas que son distintas.
porque allí también siempre intervienen relaciones y situaciones de poder. Lo que hemos visto generalmente es que el occidental ha sido muy dado a nombrar lo que hacen. Recordemos un poquito lo que pasó desde la colonialidad, o sea, pensar y nombrar a los indígenas como retrasados, y a partir de ese rótulo de retrasados, de primitivos, generar una serie de prácticas, legitimar unas prácticas de una comunidad sobre otra. Con eso claro, hay que tener mucho cuidado. Es cuidado. que se tiene mucho en cuenta la parte política, cómo juegan eso. ¿Por qué? Porque, como les decía la doctora, en estas culturas se les ha nombrado de muchas cosas y hay que tener en cuenta cómo es su religión, sus creencias, cómo es que ellos quieren poner en práctica y cómo ellos a nivel espiritual interviene como este fenómeno, por decirlo así, en su cultura. Sí, lo delicado es también que cuando se nombra, por ejemplo, al otro como indígena, ¿cierto? Así a secas, ¿cierto? Eso justifica procesos y actitudes de exclusión, políticas de exclusión, políticas de dominación, políticas de que llevan finalmente a que esas culturas se persigan y mueran finalmente. Pero es por la forma como se nombra el asunto, como se nombra al otro, ¿cierto? Si lo nombro como un animal, por ejemplo, me justifica matarlo, cosas de ese estilo. Entonces, eso es delicadísimo, no es tan retórico el llamar a algo de una determinada manera. Sí, fue por el nombre de mutilación. Si uno piensa y oye la palabra mutilación, pues inmediatamente tiene un imaginario un bárbaro, exactamente. Violencia de género, igual. Y deja de reconocer que desde el otro punto de vista es completamente diferente el significado, el simbolismo que eso significa dentro de la vida social, dentro de la conformación de comunidad, el hecho de pertenecer a esa comunidad, los rituales, etc. ¿Sí? Encontramos un artículo supremamente interesante que hace como la pregunta, bueno, y sugiere dos cosas. Pongamos entre paréntesis el nombre, dejemos de llamarlo mutilación y violencia de género y demos el nombre intervenciones, ¿sí?, sobre los genitales femeninos. Intervenciones sobre genitales femeninos nos permite hacer como un puente y hacernos una pregunta y el paralelo que tú mencionabas ahorita. Si contemplamos la cirugía plástica, que hoy en día cada vez más está interviniendo los genitales femeninos, pues tenemos cirugía de láser sobre la vaginoplastia, tenemos recortes de labios menores, tenemos organización del capuchón del clítoris. Esas son intervenciones sobre los genitales femeninos, tal cual lo es las prácticas que hacen estas comunidades tradicionales. Entonces ya podemos mirar que tanto los unos como los otros practican ese tipo de intervenciones. Ahora, ¿dónde hay diferencias en las maneras de realizarlos? Indudablemente, este es con anestesia, con asepsia, en el quirófano, por parte del médico, ¿sí? Como sabemos, es bajo condiciones críticas, muchas veces en relación de la ausencia de anestesia, con riesgo del sangrado, con riesgo de las infecciones. Pero ninguna de las dos está libre de efectos sobre la salud. Aquí también hay muertes después de intervenciones de cirugía plástica, aquí también hay complicaciones de la salud, aquí también, a pesar de que está realizado en otras condiciones. Uno diría, pero es que esta mujer está libre, ella va libremente, consulta a su cirujano, toma la decisión, nadie la está llevando obligada. En cambio, esto es sobre niñas, están obligadas, las mismas mujeres toman a las niñas y se realiza y se practica esto, esta no puede decir que no.
Entonces aparentemente esta está autónoma, esta está libre. Pero si pensamos hoy en día en la influencia de los imaginarios que nos transmiten los medios de información, y si yo a los 15 años, en vez de un regalo cualquiera, estoy pidiendo una cirugía plástica, uno se preguntaría qué tanta autonomía hay acá. Estas parecen autónomas, pero hay una influencia enorme de la cultura, del entorno, de los medios, de la economía, sobre el imaginario de mi propio cuerpo. Y aquí hay una cosa crítica para la medicina, y es que muchas veces son la medicina la que ha influido en, por ejemplo, tildar medio de patología alguna situación, y entonces ya no parece solamente estética. Entonces, como tiene los senos tan pequeños, darle un nombre a esa situación y decir, eso afecta la autoestima o afecta la autoimagen, podría ser mejor que se intervenga, y detrás de eso también hay buenos negocios, ¿sí? Entonces, miren que la idea de que aquí todo es libre y autónomo, de aquí todo es coercitivo, ¿sí? No es tan cierta, y entonces hay algunos autores que están diciendo, miremos un poquito con calma y no estigmaticemos de entrada, sino veamos también y más bien hagámonos preguntas de cómo intervenir este tipo de situaciones, ¿sí? Y entonces sugieren cambios de nombres, como tú decías, lo político, el nombrar diferente, no darle el sello médico a estas situaciones, mientras que este es un sello de bárbaros, sino mirar cómo la cultura influye enorme. Estas también creen que si no se operan no van a conseguir un estatus social, no van a ser reconocidas, de pronto no van a conseguir empleo. También aquí hay una función social de la cirugía plástica y el cambio. Hay una fuerza del entorno que contribuye en realizar esas prácticas, que también podemos decirla como en nuestro sistema, por decirlo así. Porque la misma sociedad nos influye a hacer unas intervenciones, ya sean quirúrgicas, en el método de cómo interpretar las cosas, cómo hablar, o sea, todo el entorno influye en los pensamientos, así nosotros no lo queramos hacer. Eso sí. Por eso me parece que es algo muy importante como tener en cuenta estos dos aspectos desde la parte cultural, espiritual, por estas prácticas que realizan diversas culturas, y también tener los aspectos de nosotros, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque esto tiene un amplio significado. Entonces es como importante tener en cuenta esto al momento de hablar de qué es lo bárbaro, qué es lo que se debe hacer, qué es lo bueno. Entonces, pues me parece que esto es algo que influye mucho en estas prácticas. Sí, en bioética el problema estaría en otro punto, es cómo está afectando la vida, cómo afecta, cómo la cambia, qué posibilidades le da a futuro a esa persona en medio de ese entorno y de esas condiciones. ¿Sí? Por lo que decíamos al principio, es situado, es decir, cada vez hay que hacer la exploración, hay que hacer la comprensión, hay que crear la comprensión de la situación. No puede decirse fuera de lo cultural y fuera de la situación qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Es decir, no. Esa clasificación lo que me lleva es justamente a afianzar la idea de que hay cosas buenas en general y cosas malas en general. ¿Sí? Y que el juicio de valor, me da la comprensión de eso. Hay que suspender el juicio de valor, hay que suspenderlo y explorar, cambiarlo por exploración, por comprensión de esa situación, más que el juicio. El juicio lo que me lleva es justamente a lo que hicieron todos los colonizadores, han hecho eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi punto de partida como colonizador es mi cultura, ¿cierto? Y lo que no case con mi cultura debe ser malo.
pero la razón es que, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el criterio de que no lo comprendo? Y porque no lo comprendo es malo, ¿cierto? Entonces hay que suspender ese punto de vista y esa actitud y permitir que entre más bien el trabajo de explorar, de comprender, de conversar, como tú nos cuentas que hiciste con los gobernadores, ¿cierto? Ir a conversar, bueno, a preguntar, ¿usted qué significado le da eso y por qué lo hace? O si no lo hace, ¿cómo entra, por ejemplo, una niña a ser una mujer en una cultura? ¿Cómo es el paso de la adolescencia a ya una mujer para el matrimonio? Porque en muchas culturas es el paso a la adultez, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resuelven eso? Porque eso es un problema de las culturas. ¿Cómo pasamos de adolescentes a adultos y cómo nos convertimos en ciudadanos para nuestro caso, pero cómo se convierten en parte de la comunidad, etc. Entonces, pero eso son reglas, códigos, formas de relaciones, concepciones del mundo, que eso es coherente, eso es un solo mundo, una cultura es un mundo coherente. Yo no puedo sacar un pedacito y decir una parte de esa cultura y decir esto es malo o esto es bueno. No, porque dentro de esa cultura, ¿sí?, es coherente el asunto. En esos términos, la otra pregunta bioética es, bueno, ¿qué actitud tomar frente a eso? Entonces, simplemente decir, bueno, eso será problema de ellos y ellos verán a ver eso cómo funciona, esas niñas, porque ahí comenzó también el debate, ¿se debe intervenir, no se debe intervenir? Por ejemplo, desde el punto de vista de los derechos humanos, esos tienen una envergadura transcultural, o los derechos humanos solamente son para Occidente, los derechos humanos son generales para la humanidad o no. Ahí comenzó también todo un debate, por ejemplo, en Europa, de qué hacer también con aquellas personas que habían migrado y de pronto realizaban estas prácticas en el territorio europeo, ¿sí? No allá, ya en sus países, sino directamente en Europa. Y entonces, ¿cómo debían las leyes, toda esa parte legal, se debe tolerar, no están viviendo en este territorio? Y entonces ahí es muy interesante porque prácticamente uno puede tomar como un experimento social y legal. Francia tomó la decisión de que prácticamente era algo que era punible. Cuando tú comienzas a perseguir eso, generalmente esas prácticas lo que ocurre es que se van a la clandestinidad. Y entonces puede ser incluso peor para las personas, porque entonces después de una hemorragia no se consulta, después de una infección no se consulta, porque hacer una práctica prohibida, entonces no me voy a ir a un servicio de salud a que me atiendan. Y eso puede incluso empujar la muerte de esas niñas, por ejemplo, en este caso. Desde el resto de los países tomaron más bien una actitud de decir de protección, de apertura y de búsqueda, no una actitud como de persecución, pero sí de aclarar que había que tratar la situación. Y las respuestas más interesantes parece que han surgido desde el mismo adentro, desde las culturas mismas. Entonces, hay, por ejemplo, estamos hablando un poquito de ese cruce con la medicina. Uno de los artículos menciona a un médico somalí que lo que ellos comenzaron a hacer es no digámoslo así, separemos un poquito la afectación biológica, el dolor, la anestesia, los riesgos de infección y hemorragia, ¿sí? Pero no dejemos de hacer el ritual, todo el significado simbólico de la acogida en la comunidad. Porque si hacemos eso y separamos eso, se agrede muchas veces más la misma población. ¿Sí? Por proteger, se vulnera. ¿Sí? Entonces hay que mirarlo, así como hay que comprenderlo multidimensionalmente, también hay que intervenirlo multidimensionalmente. Y no desde afuera sino siempre con. Y yo diría que esa es una clave en toda la interacción
bioética intercultural, es decir, no hacer acciones sobre el otro, sino con el otro, ¿sí? Entonces, ir permitiendo las dos protecciones, la protección al cuerpo biológico, ¿sí? Pero también la protección a las costumbres, a los símbolos, a la integridad, que la cultura es otro cuerpo. La cultura también opera como una corporeidad, digamos así, te da cuerpo, te da pertenencia. Tú no puedes quedar disgregado por allá suelto de un tejido. O sea que la medicina tiene que aprender a hablar, a conversar con esa otra cultura. Claro, el poder interpretar. Porque es intercultural, porque ya no hay una cosa, ese problema no es de una cultura en este momento. Sí, ocurre allí, pero la comprensión es intercultural. En una diversidad, cultural, cómo convivimos, manteniendo cada cultura su singularidad, pero conversando. Claro, es que, como lo estábamos diciendo, es muy importante que estos pensamientos no se acaben, o sea, extinguir una cultura, o sea, esto no se puede también hacer. Es matar. Claro, sí, claro. Sí, es matar de cierta forma, claro. porque es matar sus pensamientos, su religión, sus creencias. Sí. Entonces, es muy importante como influir de cierta forma, más no erradicar ciertos aspectos que los caracterizan. Entonces, no estamos diciendo ni que sea bueno que se realicen estas prácticas, sino que es como influir en las personas y preguntarles como el por qué y cómo se puede como hacer un cambio sin tener que vulnerar como sus pensamientos. Correcto, porque haríamos también una infuriación de los pensamientos. También estaríamos tratando de cercenar, cortar, cerrar, ¿sí? Casi que piensen como uno quiere. Claro. Criticando lo que se hace a nivel biológico, lo haríamos casi que a nivel de las creencias y los pensamientos. Entonces, casi que el mismo tipo de práctica. Recortemos, quitemos. Se impacta la diversidad a futuro peligrosamente. Que la biodiversidad cultural también se está impactando. Sí, entonces hay soluciones que puedan preservar uno y lo otro. ¿Sí? Bueno, Sergio. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos dado como su punto de vista por la parte bioética y además teniendo en cuenta ciertos documentos que nos pudieran dar cierta información. Entonces, pues, ese último punto es muy bueno. Sí, ¿no? Con mucho gusto, Sergio y grupo. Claro que sí. Gracias por el reto, el tema es muy interesante. Muy importante. Muchas gracias. Tal femenina adopta muy variadas formas y significados y en países como Bali y Eritrea se practica a niñas menores de 1 año, es más habitual en niñas de 4 a 14 años de edad. La extraordinaria importancia concedida al tránsito de la edad infantil a la adulta ha generado una gran diversidad de ritos de paso, en cuya secuencia narrativa parece haberse insertado como un guante la mutilación genital femenina. Lo que es la fase de mutilación genital se enmarca dentro de una de las etapas de los llamados ritos de transición o de iniciación, que son los que marcan el paso de la niñez a la pubertad o la edad adulta, y que efectivamente hay multitud de expresiones de ritos de paso en todas las sociedades, porque es una etapa fundamental en el ciclo vital de los individuos, pero especialmente en la mujer, porque este paso a la pubertad es también potencialmente la posibilidad de procrear.